segunda clase de... Ah, creo que ahí me tienen que poner todos que están de acuerdo. ¿Dónde? Arriba. Ah, no es cierto, nada más no hay que picarle nada. Ahí les está saliendo un letrero de que... Sí, acepta ser grabado. Ok. Exacto. Bien. Y bueno, entonces ya empieza la grabación. Y muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros y en Aula del Pasado. Y disculpen la tardanza, vamos a reponer este tiempo, pero les prometo que la clase lo va a valer. A mí en lo personal, ya entrando al tema de los murales, me parece un tema apasionante, me parece que fue un esfuerzo de un momento en un México que vamos a tratar de trasladarnos, tratar de imaginarnos un México recién salido de la Revolución Mexicana, con mucho conflicto, pues con muchos deseos de reconstruirnos, ¿no? Y al mismo tiempo un México que está, por el progreso que está ocurriendo desde varios años antes, es un México del que está resurgiendo el pasado en cada obra pública que se realiza, en cada construcción, edificio que se cae y que se vuelve a construir, en cada presa que se está construyendo, en cada carretera. Entonces es un México muy intenso, ¿no? Y es un México además en el que todas las imágenes de ese pasado que se había comentado, que se había dicho hasta el cansancio, empieza a tener una nueva cara, ¿no? Y eso se vuelve muy emocionante entre los nacionalistas, entre los intelectuales, los artistas, porque empieza a surgir una plástica, una forma de ver el mundo completamente distinta de lo que se conocía, y al mismo tiempo, eso es lo bonito de ciertos personajes de la época que estaban muy avanzados, no necesariamente en estudiosos de la antropología, pero que estaban muy avanzados en entender a la sociedad mexicana, al ser humano y a los procesos que se requieren para que el ser humano alcance ciertos niveles de sofisticación, de refinamiento, ¿no? Ya ahorita ya están todos viendo la pantalla azul, ¿verdad? ¿Cómo que azul? No. Ok, y ven el puntero que se está moviendo en el caracol. No, Nada sale más tu imagen. sale tu imagen nada más y todavía Ok. Celia, invitada, Tere, Lore, o sea, pero nada más. Ok, perfecto, ahí vamos. Muy bien. Entonces, ahora sí ya estoy compartiendo Ahora sí, y ya se ve el puntero, ¿no? así es. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda clase Aquí vamos a tratar de encontrar estos mensajes cifrados que Diego Rivera coloca en los murales. Los murales, como vimos, son 14 y pues vamos a tratar de verlos por partes porque es muy largo. Les comentaba en la clase anterior que los primeros murales pues están como te reciben en el edificio, en el cubo de la escalera, para poder dar paso al pasillo de la planta alta, y ahí es donde empieza la narración, ¿no? Ahí empieza toda esta descripción de este universo que Diego va a tratar de mostrar, ¿no? Y del que era apasionado. Ya vimos en la clase anterior que dedicaba muchos esfuerzos en tener colecciones, en conocer más piezas, en ir a los sitios arqueológicos. Y bueno, es todo esto cuando Vasconcelos lo invita a pintar los murales y le da los lineamientos, le dice, bueno, estos murales tienen que lograr enseñarle al público mexicano quiénes somos, de dónde venimos. Al mismo tiempo tiene que tener un formato grande para que se pueda ver, van a ser para que los vea todo el mundo. Y entonces Diego crea estos enormes murales. Si ven en esta parte de aquí se pueden ver la escala, ¿no? Aquí está la gente viéndolos prácticamente pegados a la pared o muy cerca de la pared. Y pues prácticamente cada uno de los personajes que estamos viendo son casi de tamaño natural, ¿no? Entonces,
Ese es uno de las problemáticas técnicas que tienen los murales y al mismo tiempo, bueno, pues imagínense lo que era tener todos los andamios, tener andamiajes y estarse trepando, subiendo y bajando de los andamios para pintar esto. Entonces, en este cubo de la escalera viene como la primera intención de lo que quiere hacer Diego, ¿no? Del lado derecho está el México antiguo, que es el pasado. Del lado izquierdo tenemos el México del futuro, que es un México como se lo imaginaba idealmente Diego Rivera. Y en el centro, la epopeya del pueblo mexicano es una historia condensada desde la conquista, que está en la parte de abajo, a la colonia, que está en medio, a los diferentes sucesos importantes que habían ocurrido en el país, que es la independencia de México, de este lado está la reforma, aquí está la intervención norteamericana del 46, la invasión francesa bueno, la derrota del ejército, de los ejércitos conservadores que fueron colocados en el gobierno mexicano por las tropas francesas y el porfiriato, ¿no? Ya en la parte de hasta arriba, pues están algunos de los héroes de la Revolución Mexicana, hasta arriba está Zapata, que sería como el, el, el máximo ídolo, digamos, de Diego, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de ver los murales ahorita de pasado a presente para ver cómo en esos murales se condensa la historia de México, ¿no? En el mural del México antiguo, que es además en una etapa muy temprana de Diego, vamos a ver a lo largo de los murales, vamos a ver cómo Diego se va desarrollando no tanto como artista, sino como investigador, cómo los mensajes que va a dar cada vez son más complejos y cada vez tienen una mayor intencionalidad. Un asunto que tenía Diego es que Diego odiaba la religión, que esa es una cuestión muy marxista. Entonces, el tema de la religión no le encantaba, pero en el tema del mural del México antiguo, pues está mostrando a una sociedad con mucho misticismo alrededor de sus templos sagrados, con sus altos gobernantes, quita la idealización que había existido durante mediados del siglo XIX a principios del XX, de que los pueblos indígenas mexicanos no se dedicaban a contemplar las estrellas y a escribir relatos eh, sobre los mitos y sobre los planetas, y tampoco se va a enfocar demasiado en el otro extremo que vimos en la clase anterior, que era la de estos salvajes que se dedicaban al sacrificio humano y que eran súper sanguinarios, ¿no? Entonces aquí en este mural estamos viendo un conglomerado, digamos, de actividades en torno a la música, la escultura y las artes, el arte textil, la agricultura, la guerra, el sacerdocio y el sacerdocio militar, y finalmente, bueno, el paisaje en un planteamiento 100% eh, humboldtiano, ¿no? De esta cuestión de que los sitios, las zonas arqueológicas, las ciudades están acompañados por una orografía sagrada y los dioses, ¿no? Aquí vemos a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, surcando los cielos sobre una serpiente, ¿no? Entonces, a grandes rasgos podemos decir que este es Cholula, ¿no? La ciudad de Cholula, por tener atrás el volcán, tener el Popo, y porque se sabía que era una de las ciudades más antiguas y más poderosas que había existido en México, ¿no? En el México antiguo. Ok. Bien. Seguimos a la que sigue. Ya llegó Luca y creo que entonces ya estamos. Ah, falta Fabiola y ya estaríamos completos, ¿no? Hola Luca, buenas tardes. Y entonces, bueno, les comentaba en la clase anterior que aquí es donde Diego va a intentar incorporar a los murales, no solamente a los protagonistas de las historias que él leía y de la literatura que a él le gustaba, sino que empieza a ser protagonistas a piezas de sus colecciones, a piezas de las colecciones del museo,
Y se evidencian ahí de repente experiencias muy interesantes. Les contaba del Mausoleo de los Siglos. Es un altar que utilizaban los mexicas para enterrar los años muertos o los años pasados en la Xumolpilia. La Xumolpilia era el atado de años y era cuando se cumplían 52 años y entonces era como el siglo indígena. Nosotros cada 100 años se hace una fiesta y se hace una celebración, ¿no? En el mundo moderno. Y es que los humanos somos muy dados a conmemorar el completamiento de los ciclos, ¿no? Entonces, el Mausoleo de los Siglos es un altar mexicano y se guardan estatuas de los años atados en forma de cañas y él encuentra, él estando entre 9 y 11 años de edad, caminando por la Ciudad de México, lo invitan lo invitan eh, a ver las excavaciones de Leopoldo Batres y en esas excavaciones encuentran el Mausoleo de los Siglos. Entonces, bueno, vamos viendo esto. Bueno, vemos que está aquí dibujado de manera muy... en realidad, cuando uno ve el mural, es un pequeño detalle nada más en el mural, no es tan fácil de encontrar, ¿no? Perdón, me están llamando, me están diciendo que hay alguien en la en la sala de espera, pero yo no lo veo. A mí tampoco me aparece, Roberto. Nadie ve No. ¿Dónde está la sala de espera? se ve una ventanita que se abre por ahí, Que aparece el chat. ¿Cómo te llamas, amiga, amigo? El que preguntó de la lista de espera. Bueno, si tienes dudas o lo que sea, tú pregunta, sin miedo. Bueno, otros detalles interesantes, vemos a ciertos protagonistas, me imagino yo un poco a Diego, como cualquier coleccionista, pues, teniendo cierto gusto por algunas de sus piezas, y me lo imagino viéndolas y haciendo bocetos de ellas para después poder ponerlas en los cuadros, ¿no? Entonces vemos a personajes que, por ejemplo, este guerrero que tiene su yelmo, se le llama yelmo a estos cascos que cubren toda la cabeza y que tienen a veces formas zoomorfas, antropomorfas, que eran los uniformes de los guerreros. Entonces lo vemos como lo está incorporando como uno de los principales sobre el templo, ¿no? Y bien interesante porque pone a los que hacían penitencia, que están descritos en el libro 9 del Códice Florentino y que tienen esta capa de huesos, ¿no? Con huesos, capas negras con huesos, y también está poniendo ahí el personaje. Entonces, parte de sus colecciones. Ahí te está apareciendo algo, un J. ¿Ya está saliendo alguien en la lista de espera? Pues J dice. Ayúdenme a alguien si lo A pueden ver. dejar entrar, porque fíjense que yo no lo veo. Sí, yo, a ver, con una flechita yo le pongo, pero... Nada más es decir admitir por ahí. A ver, dice... No te vemos, a ver, porfa, no te vemos, acá dice... Admitir, no, a ver, mostrar conversación, no. Sí, si dice admitir, el que dice admitir. No. Se me hace que esa parte tu chat, el tuyo, Roberta. No, es que no se ve en el chat. ¿No te aparece? A ti no aparece, a ver, no. Porque estamos ahí los que te mandamos mensaje. A ver, ok, déjame ver si lo encuentro en la otra. El número. Le voy a decir.
Ya, voy a hacer un último intento. Y ya. Ok, perdonen la interrupción. Seguimos. Entonces, entonces, como les comentaba, aquí en el libro se habla de que estos personajes son los penitentes que están previos a un ceremonial y que realizaban, se están enterrando espinas de maguey en las orejas y están sahumando a los dioses, ¿no? Estos personajes, como los vemos, están aquí en el mural, tienen la misma capa, tienen también sus orejas perforadas, y esa era una forma como de disciplina que tenían los soldados, los miembros del ejército mexica, para soportar más el dolor y como una medida de disciplina. Entonces se punzaban ciertas áreas del cuerpo con espinas de maguey, con huesos afilados, con corales también abusados, y eso después lo ofrendaban, ¿no? Entonces, Diego ahí está mostrando como la parte más mística, las prácticas menos conocidas o más exóticas, digamos, de estas sociedades antiguas, ¿no? Eh, eh, Trata de hacer un énfasis en el instrumental, en los instrumentos. Cristian tiene una duda por ahí. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué Sí, tal, quería Cristian? preguntarle de los huesos que tienen los penitenciarios, ¿son huesos que se encontraron ahí o de sus parientes? O... Mira, algo bien interesante en todo el mundo, además, es que ha habido tal cantidad de generaciones humanas habitando el planeta Tierra, que casi en cualquier lugar donde tú excaves, si excavas con cierta profundidad, es posible que te puedas encontrar restos humanos, ¿no? Entonces, entre los grupos indígenas mexicanos se dieron cuenta de esto, y entonces representaban la tierra como un campo con cráneos y huesos cruzados. Entonces, cuando uno ve un campo con huesos y cráneos, como lo vimos también en el Mausoleo de los Siglos, lo que estamos viendo es la representación de la Tierra y las generaciones anteriores. Sí son los huesos o sea, sí representan las generaciones anteriores, pero no son huesos reales. O sea, es una capa que tiene dibujos de huesos, ¿no? O sea, lo que estamos viendo ahí en realidad no son capas que tenían huesos colgando, sino que tenían dibujados esos huesos, ¿no? Y la punta que vemos aquí es una punta de maguey. Esto es un sahumador, que es una especie de plato que tiene un mango, que tiene perforaciones, y en esas, sobre de ellas se ponían brasas ardiendo y luego se ponía copal encima. Entonces tú, al mover el plato completo, el aire pasaba por las calas o por las perforaciones, y eso avivaba las brasas y eso quemaba más copal y podías lanzar humo a las deidades, a las personas, a lo que sea, ¿no? Entonces, así es como se sahumaban. Actualmente te pasan el sahumador estos personajes, y más o menos te llega el humo, pero con este utensilio te lograba lanzar una buena bocanada, digamos, de humos. No bocanada, pero te ahumaban, ¿no? Servían para ahumar a las deidades, para ahumar los templos, ¿no? Y Muchas gracias. bueno, entonces, aquí en otra parte del mural del México antiguo, pues Diego va a tratar de hacer un énfasis en los instrumentos musicales propios de la época, y nuevamente vemos que está utilizando el Códice Florentino. Conforme vayamos avanzando en el tema de los murales, vamos a ver que Diego va a empezar a incorporar cada vez más fuentes bibliográficas, o cada vez más fuentes, ¿no? Pero aquí es clarísimo que está tomando el tlapanhuehuet, que está aquí, ¿no? Estamos viendo sonajas, flores, que son las que están cargando los personajes. O sea, prácticamente podríamos decir que está tomando de esta página, está tomando esta escena. Y de esa manera él va a ir
adquiriendo diferentes acciones, personajes, protagonistas, que va a ir articulando poco a poco en los murales. Entonces, por eso decíamos que cada mural era un compendio de información amplísimo, ¿no? Retomamos esta imagen que ya es, vamos a pasar, me tengo que ir rápido a cada mural, porque si me voy detalle a detalle, en cada mural encontraríamos estos detalles, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de mostrarles los más importantes. Pasamos ahora al muro central de la escalera, que es el que se llama Epopeya del Pueblo Mexicano, en el punto más bajo, y en ese punto Diego está hablando pues del tema principal, la conquista, ¿no? Digamos, como la génesis de nuestra nación, ya como lo que somos ahorita, pues somos la mezcla de los españoles y de los indígenas, y todo parte de la invasión que realiza Hernán Cortés, ¿no? Que lo vemos aquí al centro, muy gallardo con su armadura, con su lanza hasta el frente de las líneas de combate, ¿no? Y les comentaba, ¿no? Estos personajes que parecen de caricatura, ¿no? De carnaval, que son, vemos aquí está el ojo, aquí está el yelmo en forma de hocico de animal, unas tiras ahí como serpentinas que parecen fuego, que son del tlecoyot o del coyote de fuego, el iztacoyot, que es el coyote blanco, ¿no? Son sacerdotes que están enfrentándose a guerreros armados con armaduras, con apenas palos, no traen macanas, macuahuit, lanzas, escudos. Con lo que han encontrado están defendiendo México Tenochtitlán, y eso es porque, como les comenté, ya habían matado a la flor de la nobleza indígena en la matanza del Templo Mayor. Entonces están encontrando la manera de herir a estos personajes metiendo las varas por entre los intersticios de las armaduras, ¿no? Y sin embargo, pues sin poder hacer gran mella en estos personajes. Y tenemos a Chimalpitzintli, este personaje que acompaña a Cortés desde las costas de Veracruz, en sus empresas de conquista, y que va a aparecer recurrentemente en el lienzo de Tlaxcala y otros códices, ¿no? Entonces llama la atención que él está utilizando un arma europea para enfrentarse a otro indígena cuando pues está uniformado como indígena. Tiene un escudo de greca escalonada o chicalcoliuqui, que es completamente un símbolo súper americano, ¿no? Y sobre todo muy mexicano. Bueno, aquí vemos de dónde los toma. Prácticamente están calcados el tlecoyot y el iztacoyot. Vienen del Códice Matritense de Real Palacio, que es un compendio de grados militares y sacerdotales de la sociedad mexica del siglo XVI, en donde se están explicando los nombres y la apariencia que tienen ciertas insignias militares y sacerdotales. Hay tocados, hay trajes completos, está el xucoy, que es el coyote azul, y que Diego los va a retomar, pues nada más le pone aquí en vista el uniforme para que se incorporen a la acción en los murales, ¿no? Bueno, este es el lienzo de Tlaxcala. En realidad es uno de los muchos. Este lienzo es muy interesante porque muestra todos y cada uno de los combates que van a tener los españoles en diferentes pueblos. No se los puedo enseñar todos. Aquí les estoy enseñando el de Matlatzinco, que es la derrota o la conquista del Valle de Toluca, ¿no? En el Estado de México. Y donde nuevamente aparece Cortés, igual sobre su caballo, con su lanza, está derrotando a los indígenas. Está Chimalpitzintli, un indígena al frente de las tropas indígenas que ayudaron a Cortés, del lado de Cortés, y se están enfrentando a otros grupos indígenas. Un detalle interesantísimo es cómo están lloviendo las flechas y las piedras están tiradas en el piso. Eso lo mencionan las fuentes indígenas cuando están hablando de la conquista, cómo les frustraba el tema de que sus flechas y sus piedras rebotaran en las armaduras de estos personajes, ¿no? Entonces,
eso vamos a ver que se repite, lo repite Diego en el mural, lo repiten mucho los indígenas y que del lado mexicanista, indigenista, se menciona mucho que pues, no es que fueran derrotadas o sea, no es que fuera mejor el ejército español que el ejército indígena mexicano, sino que, bueno, las armas que tenían, la diferencia del armamento era muchísima. No, eso no significaba que no dieran en el blanco o que no tuvieran estrategia militar para ganarles, ¿no? Hay un detalle bien interesante que los españoles cuando se dan cuenta de que los personajes que llevan una bandera o un pantli detrás de la espalda, ellos comandan, digamos, a todo un regimiento. Cuando se dan cuenta de eso, empiezan a dispararle a ellos y al tumbar a un regimiento, entonces creaban el desorden de toda la tropa y esa tropa que estaba encabezando, digamos, un capitán o un cuauteca o un Tlacoxcalca, bueno, hay muchos rangos militares, entonces de esa manera iban desarticulando al ejército, pero eso en las reglas de combate en territorio americano, eso estaba prohibido. Entonces, de alguna manera también los españoles llegaron a meter nuevas reglas en el juego y bueno, pues eso jugó a su favor, ¿no? Entonces, esta es una escena muy interesante porque esa es la escena central del mural de la escalera y es prácticamente el momento en que un Moctezuma, el Moctezuma de Xocoyotzin, el gobernante de México, le está dando la espalda al pueblo, no le pone rostro siquiera, está mostrando aquí el tributo de sangre que exigían los gobernantes mexicas al pueblo, está volteando a ver al Teocalli de la Guerra Sagrada, que es el monumento indígena de donde viene el lábaro patrio, de donde sale nuestro escudo nacional, que lo está mostrando aquí. Ese está apareciendo en 1926 en Palacio Nacional. Entonces, 3 años después, Diego lo está planteando aquí. Y enfrente de él está Cuauhtémoc, ¿no? Vestido de guerrero águila, con una honda en la mano, ¿no? Le está a punto de lanzarle una piedra. Y esta narración ocurre cuando los mexicas finalmente se sublevan contra los españoles que estaban apostados las casas de Axayácatl, eh, ahí donde ahorita está el Nacional Monte de Piedad a un lado de la Catedral Metropolitana. Entonces se levantan todos los ejércitos y están arengando a los españoles para que salgan de las casas de Axayácatl. Y entonces Cortés le dice a Moctezuma que salga y que los calme, ¿no? Entonces sale a tratar de calmar al pueblo y entonces Cuauhtémoc, al grito de Cuiloni, que significa lo mismo que gritan los aficionados mexicanos cuando despega el balón en el fútbol y que ya están vetados por eso, le lanza la piedra y se dice que en ese momento es cuando Cuauhtémoc hiere de muerte a Moctezuma y entonces los huyendo de México Tenochtitlan y es lo que se le llama la Noche Triste, que fue la Noche Triste para los españoles y la Noche Gloriosa para los mexicas. Entonces aquí están enfrentándose, digamos, como los dos líderes indígenas de ese momento de la batalla. Cuauhtémoc está comandando los ejércitos, pero el general de ellos, el nuevo Tlatoani, es Cuitláhuac, ¿no? Cuitláhuac es hermano de Moctezuma, significa agua sucia, o sí, agua sucia. Y vemos cómo para que podamos entender al personaje o saber quién era, Diego pone en su bandera su nombre. Entonces, el nombre de Cuitláhuac se compone de la partícula Cuitlatl, que significa excremento, y Atl, que significa agua. Cuitláhuac es el agua sucia, este, el agua negra, ¿no? Y esta es la forma en que se representa el símbolo de Cuitláhuac en la matrícula de tributos. Esta es la matrícula de tributos, es un documento contable que se utilizaba en el ejército, en el Imperio Mexica, para saber qué poblaciones, aquí están las poblaciones, tenían que tributar qué cantidad de uniformes,
talegas de maíz, algodón, oro, piedras preciosas, lo que sea, era lo que tenían que tributar cada 20 días o cada cierto tiempo a México Tenochtitlan. En esas matrículas de tributos, pues son un documento con el que se organizaban pues sí, los impuestos mexicas, ¿no? Por otro lado, la personalidad o digamos que la identidad de los personajes que estamos viendo aquí, la podemos ver en el Códice Mendocino, que hizo el virrey de Mendoza, y que también servía como para entender para qué servía cada cosa. Entonces, en este punto estamos viendo al Tlacoxcalcat, son los rangos militares del ejército mexica. El Tlacoxcalcat era uno de los generales, en este caso Cuitláhuac, que era el Tlacoxcalcat de Iztapalapa, y por eso vemos que Diego lo va a vestir exactamente igual. Este es el Cuaupiloni, que es una de las insignias que están en la parte de aquí atrás. Tiene un yelmo en forma como de cráneo, como de esqueleto, y ahí lo vamos a ver cómo lo pinta Diego. Entonces, es bien interesante que no solamente está poniendo a los personajes históricos que de acuerdo a la narración participaron en el conflicto, sino que además lo está vistiendo con el traje que debieron de haber traído puesto, ¿no? De acuerdo a las fuentes. Entonces, eso vuelve las pinturas muy realistas, muy, muy, muy realistas, ¿no? Y ese tema de la pieza, el Teocalli de la Guerra Sagrada y de la narración, más todos los detalles que hemos ido viendo, vuelve vuelve la pieza muy, el mural muy, muy realista, ¿no? En esta lámina me estoy dando cuenta de que me faltó poner el Teocalli de la Guerra Sagrada. Les prometo que lo voy a poner se los voy a enseñar empezando la siguiente clase, pero el Teocalli de la Guerra Sagrada es básicamente una maqueta de un templo que de frente parece una pirámide en miniatura. Bueno, en miniatura mide unos 60, ¿no? Es de todo de piedra. Y en la parte de atrás está el escudo nacional de México, ¿no? Está justo el águila parada sobre el nopal, emitiendo un atlatlachinoli, que es un símbolo que después se confundiría con la serpiente y que se convertiría en el escudo nacional de México, que también lo vemos en la página 1 del Códice Mendocino. Entonces, es un símbolo, pues, es el símbolo que nos dio identidad, que se utilizó de estandarte en la independencia de México y que era el símbolo de la antigua capital de México, Tenochtitlan, ¿no? Entonces, esto está ocurriendo en el mero centro del mural. Vamos a ver que toda la parte de abajo está dedicada al enfrentamiento entre españoles e indígenas, y después en la siguiente parte ya es la superposición de la conquista. Entonces lo que está haciendo Diego de una manera muy arqueológica es que está superponiendo la historia de nuestra misma manera en que se van depositando los testimonios de la actividad humana en diferentes capas en la Tierra. Así es como ocurre. O sea, todo lo que pasó antes en la Tierra está en niveles más abajo, y lo que lo fue ocurriendo después se va superponiendo. Eso le llamamos nosotros estratigrafía. Y en el mapa, en el mural de Epopeya del Pueblo Mexicano, estamos viendo una estratigrafía de la historia de México, ¿no? Entonces, cada escena que vemos, cada una está documentada en algún escrito, en alguna pieza, en alguna obra de arte. Se aparecen por ahí escondidas personajes importantes para la vida de Diego, como es Frida, ¿no? Y como es su hermana. Estos están aquí atrás en la comitiva de Antonio López de Santana, pero bueno, son de esas pistas que deja Diego ahí, o esos detallitos que de repente también son licencias que él se crea pues para crear cultivo, ¿no? Que aparecen en el mural son protagonistas de algo, o necesariamente de esa época. Hay alguno que otro ahí invitado. Frida aparece de repente por ahí en algunos, y pero la gran mayoría tienen toda una historia que contar, ¿no? Entonces hay unos detalles curiosos que son curiosos en la historia, y además se le hicieron curiosos a Diego, y es cómo los representa. Para los españoles, los indígenas mexicanos eran súper idólatras, que tenían
creencias así súper primitivas, ¿no? Pero, por ejemplo, para los españoles, un detalle que ellos decían es que decían, si las esculturas por ejemplo, las esculturas de serpientes, esta es una serpiente emplumada que está de cabeza, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, si la serpiente en su posición normal era un elemento de adoración del diablo, nosotros vamos a voltearlo, vamos a ponerlo de cabeza, le tallaban, le hacían un hoyo o le hacían una oquedad y entonces los convertían en pilas bautismales. Entonces decían, bueno, si esto es del diablo, lo volteamos, ahora es de Dios, y con esto vamos a incorporar a la gente al bautismo. Y aquí estamos viendo que pone la pila bautismal, que ahora está en el Museo Nacional del Virreinato, que antes estaba en el Museo Nacional, lo está colocando aquí, vemos que está... Aquí no se nota, en la imagen no se nota tantísimo, cuando estás ahí en los murales se nota un poco más, pues es precisamente una pila bautismal de serpiente emplumada con la que se está bautizando a la nobleza indígena, ¿no? Otros detalles interesantes, por ejemplo, justo encima de la historia de la conquista de México, vemos a Fray Bernardino de Sahagún, que es el personaje encargado de realizar el Códice Florentino y el Códice Matritense, y que es uno de los principales compiladores de la historia que estamos platicando, ¿no? Sobre todo de los mexicas. Entonces, cada personaje tiene ahí su importancia, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, al virrey de Mendoza. Vean, está utilizando los retratos que se tenían en la Nueva España y que luego pasaron a México para representarlo. Aquí se está enfrentando a Fray Toribio de Motolinía, el fraile franciscano que los indígenas lo consideraban como su abuelo, como su protector, y que precisamente está protegiendo a un indígena que se está refugiando en sus brazos para no sufrir la carga del virrey, ¿no? Ya vimos que en la clase anterior que Félix Parra hizo una magnífica obra del retrato de Fray Toribio de Motolinía, que está en el Museo Nacional de Arte, ahí en el MUNAL. Y bueno, aquí está ese otro detalle. Recuerdan que les dije de las flechas y las piedras que rebotan de las armaduras en el códice, en el lienzo de Tlaxcala, cuando se ven las escenas de conquista. Bueno, Diego está poniendo debajo del ejército español que está atacando al conglomerado del ejército mexicano, cómo están todas las flechas y las piedras tiradas a un lado. Hay muchas escenas, hay escenas de personajes obligando a los indígenas a extraer minerales de la tierra, hay otros que están cargando cosas. ¿Qué fue lo que me apareció? Es que hay una animación mal, que bueno, ahí ves las flechas, pero bueno, lo vimos en unas láminas antes, ¿no? Entonces, bueno, y encima de la capa de la colonia van a venir en estos 5 arcos, lo que les comentaba, son las diferentes etapas de la historia de México. En el centro, bueno, vemos al cura Hidalgo, a Morelos, vemos la historia a los personajes de la independencia de México. Y despuésito de eso, bueno, tenemos a Antonio López, bueno, aquí tenemos a Iturbide con una cara, bueno, sabemos que inmediatamente después de la independencia de México se va a instaurar el primer imperio mexicano, que apenas va a durar un año, va a ser derrocado en 1822, y a partir de ese momento, bueno, México va a empezar a ser presa de las diferentes intervenciones extranjeras, una española, otra norteamericana, una francesa,
otra vez otra francesa y luego otra vez otra norteamericana. Y vamos a ver que estas diferentes escenas van a estar ahí representadas después del primer imperio mexicano. Viene la etapa de Antonio López de Santana, la pérdida del territorio mexicano, luego viene la invasión norteamericana. Ahí hace como una especie como de zigzag de la historia nacional. Perdón, aquí estamos en 1800. Aquí estamos hasta 1900, 1800, de 1824 hasta 1836. Luego aquí estamos en 1846 con la invasión norteamericana. Luego vienen las leyes de reforma a mediados del siglo XIX, 1857 más o menos. Tenemos el porfiriato ya a finales del siglo XIX. No, perdón, luego pasamos a la segunda intervención francesa, que es con la instauración de Maximiliano. Entonces vemos a Maximiliano, Miramón y Mejía que están siendo fusilados. Todo esto está ocurriendo en los últimos arcos, ¿no? Entonces, por eso se le llama Epopeya del Pueblo Mexicano. Es un mural que va a ver todas las etapas de la historia de México, y luego ya vienen las filias de Diego Rivera en el México del futuro, que iconográficamente hablando, en cuestiones de México, no es tan rico, es mucho más rico en una iconografía más mundial, ¿no? Pero entre las cosas que reconocemos, bueno, reconocemos que está dando un lugar preponderante a Marx, ¿no? Al marxismo, y que con la luz del marxismo y con el amanecer de un buen nuevo día vendría el progreso el progreso que se está contraponiendo, todo este progreso, este futurismo, se está contraponiendo a un México en llamas y que no había pasado o no había dejado de estar de un conflicto a otro. Eso es bien interesante verlo en Epopeya del Pueblo Mexicano. Vemos que es el siglo XIX mexicano, es un siglo de un conflicto tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Y entonces es un país que está destruido por las constantes guerras, las luchas intestinas entre conservadores y liberales, y que finalmente los obreros educados y el pueblo no organizado iban a poder contra las bolsas de valores y los intereses capitalistas, los gobernantes, generales militares y la iglesia que estaban en contubernio, los burgueses y los altos capitales dedicados a la prostitución, etcétera. Entonces, nuevamente aquí hay un detalle también del mural, de esos polémicos de Diego, porque pues aparece Frida, pero enfrente está su hermana, y bueno, ese fue un conflicto que tuvieron. Diego y Frida vivían algún tiempo vivieron en la Casa Azul, entonces estaba muy cerca de su familia, y no sé si después de estos retratos andas con la hermana, bueno, más bien sí tuvo ondas con la hermana, pero no sé si fue después de esto, y y bueno, esas son de los detalles. Entonces, la idea, entonces ya vemos que el cuadro de la escalera tenía una idea como de pasado y futuro, y con un desarrollo en medio. Entonces, después esa escalera lleva a un corredor en la planta alta, y la idea de Diego es que entonces empezar por el pasado y empezar a hacer un desarrollo de toda la historia de México hasta llegar al México del futuro. Entonces, va a empezar por pintar murales que va a tratar como de desglosar a las diferentes sociedades de diferentes regiones del país de acuerdo a distintas formas de producción, de acuerdo a lo que los escritos decían, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar, este es el mural de arte plumario y orfebrería que está dedicado a la cultura zapoteca, y ya lo está pintando en 42. O sea, después de aventar 6 años pintando los muros de la escalera, descansa otros 5 años, 4 años, y empieza a pintar esta serie de murales que pinta en el 42, que llevan tras de sí una enorme investigación, ¿no? Para este momento, en 1942, el Monte Albán tiene 6 años más o menos de haberse descubierto. Los zapotecas están adquiriendo
mucha preponderancia, ¿no? Híjole, y entonces Diego lo que va a tratar de hacer en estos murales es tratar de explicar cómo algunos objetos suntuarios que se encontraron, porque en el 36 se encuentra la tumba 7 de Monte Albán, que esas la pueden ver en el Museo de las Culturas de Oaxaca, en Santo Domingo de Guzmán, en la ciudad de Oaxaca, un museazo con una colección fantástica. Ahí está todo el tesoro de la tumba 7 de Monte Albán, en el 36 fue todo un tema en México, incluso la polémica que hay alrededor del manejo de la colección de la tumba 7 de Monte Albán va a dar pie a la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939, 3 años después, y Diego lo que está tratando de mostrar es cómo esos objetos de oro no solamente hablan de los gobernantes que los están creando, sino que va a ser un desarrollo muy interesante desde el momento en que las personas están sacando las pepitas de oro de placeres o de los ríos en lejos de la ciudad, digamos, pues en los ríos, y también como esos objetos de oro que iban acompañados de plumas, acompañados de textiles y de otros instrumentos necesarios para incorporarse a las ropas y para incorporarse a los atavíos de los personajes, iban a llegar hasta este punto. Entonces, lo que estamos viendo es que a partir de un grupo de objetos, Diego va a hacer un recorrido de las diferentes procesos de producción y las diferentes clases sociales que iban a estar involucradas en ese proceso, y entonces de esa manera dibuja una sociedad entera. Entonces, los arqueólogos y los antropólogos cuando veían eso decían, ay, Diego, tú y tus diegadas, ¿no? Entre ellos estaba Alfonso Caso, que es el creador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, bueno, es el que le tocó ser el director, el primer director, y es el que está estudiando Monte Albán. Entonces, él en esta época, en 1940 más o menos, está sacando un libro que se llama Mixtecos y Zapotecos, y es un libro que pretende explicar quiénes son estos zapotecos, ¿no? Cuando tú lees el libro de Mixtecos y Zapotecos, no te queda claro nada, o sea, solamente sabes que hay sacerdotes, hay gobernantes y hay artesanos, pero realmente no te crea una imagen de una sociedad como si te la está pintando aquí. Entonces les digo, están las personas que están tomando la materia prima desde hasta abajo, ¿no? En los placeres, están los cazadores que están buscando a los pájaros en la historia general de las cosas de la Nueva España. Leemos que los cazadores de pájaros ponían unas grandes redes entre los árboles y empezaban a espantar a los pájaros avanzando por entre los árboles, buscando que los árboles contra las redes, porque el plan era quitarles las plumas, no matarlos, ¿no? Entonces iban y los capturaban, vemos cómo están partiendo de aquí los cargadores con grandes jaulas, y ya están los pájaros exóticos viviendo entre las casas de los pobladores de las ciudades prehispánicas, porque ya no tienen las plumas supracaudales que les permiten volar. Entonces, de esa manera ellos están cosechando plumas, ¿no? Cada les empiezan a crecer las plumas, las utilizan los artesanos para engarzarlas en otras creaciones, en atavíos, tocados y lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a ver los primeros procesos de fundición del oro, el tratamiento de las pepitas, el crear las primeras láminas, el darle forma a algunas de las láminas, cómo se las pasan a otros personajes. Estos están viendo en un modelo el tipo de tocado que quieren, otros están ya engarzándolas y creando ya las últimas piezas para crear todos los tocados. Ahora, interesantísimo, por ejemplo, presentando esta máscara es gobernante, que sería como la máscara con la que sería enterrado, porque el tesoro de la tumba 7 de Monte Albán se encontró en una tumba. Es nada más y nada menos que una diosa que estaba ya mostrada en el Museo Nacional. Vean el tocado que tiene, vean las orejeras, las orejeras que tiene. Es la diosa 13 serpiente, perdón, que estaba en exhibición en el Museo Nacional. La está poniendo como protagonista. Y la máscara mortuoria o funeraria que le va a colocar al Tlatoani, esa es la representación de Peje-Becelao, o Piqueteciña, que es el dios de los muertos de los zapotecas, y que está en la vasija de Peje-Becelao en el Museo Nacional. Es una de las piezas más famosas, ¿no? Entonces,
no solamente estás encontrando a las piezas, las narraciones, sino que ya hay una interpretación del artista que está tratando de encontrar a través de un objeto todas las consecuencias, digamos, que los diferentes seres humanos crearon para que ese objeto pudiera ser creado. No eran producto de un solo personaje, sino que estaba involucrada toda una sociedad. Y entonces así vemos también ya en las grisallas, donde ya se explica como más a detalle, a las personas que están extrayendo los materiales, los que las están procesando, los que los están trasladando para distribuirlos, los que ya les dan un refinamiento o un trabajo más fino, hasta llegar a los consumidores, que eran la gente que tenía la capacidad o el capital para poder comprarlos. Ahora, los errores, perdón, aquí están varios de los tesoros mixtecos de la tumba 7 de Monte Albán. Es bien interesante porque en ese entonces no se sabía, pero todo ese oro no es zapoteco, en realidad es mixteco, y los mixtecos, cuando encontraron la ciudad sagrada de Monte Albán, enterraron a ciertos muertos ahí y les pusieron esos tesoros. Entonces, el tiempo, los murales tienen errores que en su momento no se podía saber esa información, y bueno, ahorita ya están un poquito rebasados, ¿no? Estas son algunas de las creaciones mixtecas. Esto está hecho en falsa filigrana, que da la apariencia de que se hizo con un alambrito de oro, ¿no? En realidad están hechos a la cera perdida. Y vamos a ver que, bueno, el tema del oro fue un tema que desde muy al principio los frailes y los conquistadores estuvieron muy al tanto de cómo se realizaban. Aquí están unas representaciones de Oviedo, están las de Erasmus, de los distintos tipos de minas que existían en América, ¿no? Y bueno, aquí otros detalles que le valieron a Diego que los conocedores del tema digan actualmente que están llenos de errores los murales. Aquí están conviviendo tres culturas diferentes, ¿no? O sea, esta pieza que vemos aquí es una pieza de su colección, es una figurilla olmeca. La que trae en las manos esta mujer es una figurilla teotihuacana, y la máscara que están formando aquí con el taladro de arco, también es una máscara teotihuacana de la colección de la Nahuacalli de Diego Rivera, ¿no? El penate teotihuacano sí es del Museo Nacional. Y entonces, bueno, eso a la larga le dio la fama a Diego de que no entendía bien qué onda con las culturas mesoamericanas, ¿no? Aquí vemos los diferentes procesos de producción. Esta escena es famosísima cada que se habla del oro mexicano y de los orfebres y los artistas de la metalurgia. Vamos a ver esta escena porque es clarísima y está compendiando precisamente las diferentes escenas o los diferentes procesos que los informantes de Santiago de Tlatelolco, que estudiaban allí en Santiago de Tlatelolco, y que estaban siendo educados en el latín, en la cultura europea, en la religión católica, se dieron a la tarea de ilustrar los textos de Bernardino de Sahagún en el Códice Florentino, ¿no? Perdón, pero me llegó otro mensajito, no sé, o sea, ¿alguien se salió de la clase? No, ¿verdad? Ok, bueno, entonces no es de esta. Y algo padrísimo es que para poder intercalar estas historias en una historia en conjunto, vemos que los personajes que están haciendo estos tocados de cráneos emplumados, que están tanto en el escudo como en un tocado circular, aparecen en el Códice Matritense de Real Palacio, y los dos aparecen además en la misma página. Entonces vean este tocado, como casco que sirve para, precisamente tenía como un armazón y luego es como una especie de paraguas, sirve para las vanguardias de los ejércitos, ir tapando las flechas. Era un aditamento que servía como para que las flechas no les cayeran en la cabeza a los ejércitos.
y tienen una insignia en la parte de arriba en forma de cráneo. Lo interesante, bueno, aquí estamos viendo precisamente estamos viendo el escudo del personaje que está arriba. Entonces estamos viendo artesanos que no nada más están creando las piezas que van a utilizar sus gobernantes, sino que también ya están creando el tributo que les va a llegar a los mexicas. Otro error cronológico, los zapotecos vivieron casi 1000 años antes que los mexicas, pero para este momento no se entendía claramente esta cronología, ¿no? Y Diego tenía muchas herramientas. Esta es la relación de Michoacán, que la hizo Fray Jerónimo de Alcalá. Es igual un tratado, pero de los purépecha o de los tarascos de Michoacán, ¿no? Que eran los grandes acérrimos rivales de los mexicas, y él hace listado como de gremios artesanales de los purépecha, y ahí están precisamente todos los personajes que vemos aquí, los vemos enlistados en la relación de Michoacán. Entonces, les digo, hay como hay muchos como caprichos que se dio Diego, licencias que se dio Diego, que en el mundo académico pues, no se las perdonan, ¿no? También lo vemos en el Códice Florentino, vemos que se le dio mucho énfasis a los diferentes gremios artísticos. Pero es que Diego al mismo tiempo estaba haciendo el mural de los zapotecos y el mural de los purépechas. Entonces, pues como está la lámina 72 y la lámina 73 del códice, no es cierto, aquí dice 27, no. La lámina 29 y la 28 de la relación de Michoacán, pues están juntos. Entonces, en la siguiente página se está viendo a otro tipo de artesanos, ya no con la metalurgia, sino que se está viendo a los tintoreros, a los pintores de códices, a los pescadores, a los cazadores. Y entonces aquí va a tratar de explicar a la sociedad tarasca o purépecha de Michoacán, ¿no? Atrás vemos el lago puede ser el lago de Cuitzeo, el lago de se me fue ahorita el nombre, donde está Janitzio y Pátzcuaro. Pátzcuaro. El lago de Pátzcuaro. Pátzcuaro, sí, perdón, se me fue así, se me borró durísimo. Entonces, bueno, se ven ahí las canoas, las chalupas que hacen la danza de las mariposas, esta que tienen las dos redes a los lados que sirven para pescar el pescado blanco de ahí de Pátzcuaro. Vemos a los personajes que están sacando la savia de los árboles o el hule, están los que están están piscando el algodón, otros están tomando otros frutos de los árboles. Los madereros que están cortando la madera, los purépechas hasta la actualidad se les reconoce el enorme trabajo de ebanistería que saben hacer. Por lo mismo también de allá son las guitarras de Paracho, ¿no? En fin, vamos a ver a todos estos personajes que los vemos también representados en la relación de Michoacán. Y entonces, este es un tema muy interesante porque les comentaba que hay gente que me ha reclamado que por qué hablo también de Diego si era un misógino y si era un pues sí, se le conoce como un maltratador, ¿no? Sin embargo, en sus murales realmente no se demuestra eso, o sea, como que es muy objetivo en el tema de los roles que tenía cada uno de los géneros en el México antiguo. Sí hay que decirlo, o sea, el México antiguo, la gran mayoría de las sociedades del México antiguo eran muy machistas, pero pero bueno, pues era una forma de vivir ahí. Aquí lo interesante es que encabezando, digamos, a estos grupos, bueno, vemos
estamos viendo a los madereros están utilizando la madera pues, para hacer las cabañas. Vemos que hay gente que está haciendo la comida, que están moliendo el maíz, y luego vemos a los tintoreros que están pintando las telas, las están colgando ya teñidas, y vemos a unos personajes que están pintando un mapa, ¿no? Les platicaba yo en la primera clase que esta es Leireri, o la vieja, una vieja, así le llama el propio códice, que era la encargada de ser como consejera del rey, ¿no? Y aquí vemos al Casonci o al gobernante tomando uno de estos libros y pues como lo hacen los jefes en la actualidad, ¿no? Consultando las bitácoras, aquí está viendo un tonalámat o un almanaque de los días y está acompañado de su esposa. En la grisalla, en la parte de abajo, vemos a los mismos tintoreros, vemos los diferentes procesos de cómo se extrae el color, cómo se enjuagan los colores. Vemos aquí cómo están los ceramistas y aquí está el horno encendido. Están sacando las piezas, las están pintando y las están modelando. Y finalmente estamos viendo cómo esos colores también o esas tinturas están siendo utilizadas para pintar, hacerle un maquillaje corporal a una mujer, ¿no? Estos personajes están en todos estos, el Casonci, su esposa, la maqueta, el perrito que está aquí acostado, todos están en la colección de Diego, ¿no? Y y es bien interesante porque por ahí alguien le comentaba a Diego que era bien lento, ¿no? En la forma de pintar. Y la figura originalmente de la mujer, pues está embarazada, ¿no? Entonces, híjole, a ver si no, para mí ya con ya con el niño nacido, pero está inspirado en esos dos personajes. Es que esta foto es muy mala porque están atrás de una nube buscando que no salieran los reflejos, estuvo muy difícil, ¿no? Y vemos que también la maqueta con los personajes ahí sentados está representada de forma muy clara. Bueno, sí es cierto, aquí lo íbamos a ver, ¿no? Y vean cómo los personajes tienen un maquillaje corporal, ¿no? Muy evidente, en el rostro, en el cuerpo. Y entonces Diego o sea, es bien interesante cómo como pintor tiene como esta búsqueda para entender de dónde se extraían las materias primas y en todo lo que eran usadas. Entonces eran usadas para pintar telas, para pintar cerámica, para pintar códices, para pintar el cuerpo, para pintar los edificios, ¿no? Se alcanza a ver cómo todo está dibujado y todo eso es por el testimonio de las piezas arqueológicas que se han ido encontrando, ¿no? Está el Casonci, el perro, ahí de los errores del códice nuevamente, en la relación de Michoacán de Jerónimo de Alcalá, se menciona que los purépechas tenían muchos libros y que pues, los consultaban para saber el orden de los días, las fiestas que se iban a realizar, los dioses, la geografía. Y el problema es que el códice que tiene el Casonci en la mano es nada menos que el códice borbónico, que es un códice mexica, que aunque es del mismo tiempo, es de los super enemigos de los purépechas. Desgraciadamente de los purépechas no hemos encontrado ningún códice prehispánico que haya sobrevivido, ¿no? Pero en esta parte de aquí vemos que está la Chalchutlicue que también vemos aquí, pero la vemos volteada, ¿no? También hay unas cuestiones ahí de técnica muy interesantes porque está volteada y espejeado, o sea, entonces al parecer, pues sí, como que medio lo ha de ver como calcado y después lo, eh, ay, lo deformó para que se viera como de lado y después ya lo pega al muro y entonces de esa manera queda espejeado, ¿no? Y aquí, bueno, aquí les contaba una anécdota precisamente de que cuando lo vieron, dijeron, híjole, es que esa mujer va a dar a luz. Vean cómo la maqueta están platicando y ya lo único que Diego hace es que los recorre un poquito para un lado para que salgan en la foto, ¿no? Pero es precisamente una maqueta que está dentro de sus colecciones
Esta se me... Bueno, esto es un poco para ver los errores y los problemas que había en aquel tiempo en donde estamos viendo a los zapotecos, a los mixtecos poblanos, a los olmecos, a los tatonacos, a los huastecos y a los de Colima en el Museo de Smithsonian de Estados Unidos, que pues bueno, es contemporánea y era un error que había, no nada más lo tenía Diego, lo teníamos, eran falta de estudios que ahora sí tenemos, ¿no? Esto es padrísimo porque en la grisalla estamos viendo a una mujer que se está viendo al espejo y otras mujeres que la están maquillando, ¿no? Y otras mujeres que están moliendo los pigmentos y otros que la están extrayendo los materiales para hacer los pigmentos. Entonces, esto es porque Diego tenía una colección de estas piezas que vemos aquí. Estas piezas tienen formas, tienen unas texturas, pero tienen ya sea una cavidad para poder pasarle un perno o tienen dos como pernos o dos salientes que podrían servir para algo. Entonces, una de las teorías de Diego es que estas eran pintaderas circulares, ¿no? O sea, son sellos, pero tú lo que haces es que ese sello lo pasas como por la pintura y después puedes pintar algo y va a crear un patrón que se repite, ¿no? Entonces, esa es la manera en que está pintándole el cuerpo a esta mujer. Y estas eran las formas en las que Diego con su colección jugaba, la veía, se le quedaba viendo por horas y se imaginaba qué haría, por qué tenían las formas que tenían y para qué podían haber servido, ¿no? Y veamos cómo esta mujer de la tradición de las tumbas de Tiro, del occidente de México, que en realidad es de Jalisco, pero bueno, Jalisco y Michoacán se consideran dentro de una misma subregión mesoamericana. Vean cómo las piezas muestran a mujeres que tienen un maquillaje corporal súper elaborado, ¿no? O sea, tienen pintado todo la parte superior que normalmente estaba desnudo, ¿no? Pero lo tienen pintado como un body painting, tienen sus orejeras, sus orejeras que son varias, vean cómo estas mujeres también tienen esas orejeras que tienen las figuras de las tumbas de Tiro y tiene el mismo tocado, ¿no? Entonces, aquí la están maquillando dos mujeres y aquí vemos las figurillas que muestran, caray, me fui al revés, que muestran diferentes formas de maquillaje corporal avanzado, o sea, no avanzadísimo para su época, pero bueno, es el body painting, este body painting que existe en la actualidad, bueno, tiene toda la vida de existir y además tiene una función específica. O sea, imagínense, yo estoy aquí en Monterrey, ustedes no están para saber, ¿no? Salvo Coca, pero hace un calor horrible, horrible. Y la verdad es que si llegas a tu casa después de estar en la calle y lo primero que tienes que hacer es quitarte la ropa que ya está sudada porque es muchísimo, o sea, tú sales a la calle y sudas muchísimo. Bueno, pero nadie podría andar encuerado aquí en Monterrey porque te das una quemada de aquellas, ¿no? O sea, te quemas y el cáncer de piel gruesísimo. Entonces, la pintura corporal en realidad tiene la función de que no te está agregando calor al cuerpo, pero no está permitiendo que los rayos solares te quemen la piel, ¿no? Entonces, es bien interesante que tiene una función estética, tiene una función práctica y tienes además los testimonios, ¿no? Entonces, ¿por qué digo un poco esto? Porque esta figura no tiene ni siquiera falda ni shorts. Esos no son unos shorts tempranos. La foto no es muy buena, o por lo menos desgraciadamente no me asomé a tomar, pero la mujer está desnuda, se hace evidente en la vulva, está muy explícita, pero todo eso está pintado, ¿no? Entonces, era una forma de protegerse, de distinguirse de los demás, de embellecerse, y bueno. Podemos estudiarla y a ver. Otros detalles interesantes de México, de Diego, es que va a hacer ciertas conexiones del pasado con el presente, ¿no? Por ahí escondido en el mural, en la parte de acá, tenemos un cuescomate, ¿no? El cuescomate es un
recipendario, una construcción muy mexicana, del México tradicional, que sirve para echar los granos por la parte de arriba y sacar los granos por la parte de abajo. Entonces, el maíz es un grano o una gramínea que te dura mucho tiempo, que la puedes poner a secar, después molerla para hacer tortillas y todo. Bueno, eso de repente sobra explicarlo, pero entonces, ¿qué haces? Que entonces tú, el que va llegando, lo vas aventando por la parte de arriba y conforme vas sacando de la parte de abajo, estás tomando los más antiguos y estás poniendo los más nuevos arriba y entonces es un instrumento muy interesante para rotar, digamos, almacenar los granos, pero rotarlos, porque si tú nada más los estás echando en una vasija, si no te acabas todos los de la vasija, cuando llegas y echas nuevos, entonces los más viejos se quedan abajo y se van a echar a perder. Entonces, Diego era originario de Guanajuato. Vemos este cuescomate de Morelos, pero cuando uno viaja por México y te das cuenta de que en Morelos, en Guanajuato, en San Luis Potosí, en eh, Michoacán, en Jalisco, este cuescomate era muy utilizado. Entonces Diego también empieza a encontrar ahí una idea, algunas ideas que son muy recurrentes. Vemos que el cuescomate está representado en la relación de Michoacán de Jerónimo de Alcalá, y que es que para a un mismo producto hay una misma forma de resolver ciertas problemáticas que pues es prehispánica, ¿no? Y que esa ha sobrevivido hasta nuestros días. Hay detalles bien interesantes del mural, este mural de tintoreros, pintores y tintoreros. Diego lo está acabando en 1942, en diciembre de 1942, ¿no? En febrero de 1943, de un día para otro, en el viejo San Juan Parangaricútiro, que es de donde viene la palabra Parangaricutirimícuaro, que es del juego de palabras que es muy tradicional de aquí de México, nace el Paricutín. Es un volcán que de la nada empieza a temblar y de repente se hace un hoyo en la tierra y empieza a sacar gases y empieza a sacar piedras incandescentes, y a lo largo de varios meses empieza a crecer y crece 60, 80 metros hasta que empieza a expulsar lava. Y es una explosión, no es una explosión estridente, sino que empieza a escurrir la lava y la lava empieza a avanzar a, no sé, creo que avanza, no me acuerdo si a 3 metros por hora o a 30 centímetros por hora, pero la cosa es que la lava va avanzando muy poco, muy poco, muy poco. Y entonces, a la larga, va a terminar tragándose el pueblo de San Juan Parangaricútiro y se crea el nuevo San Juan, ¿no? Esto acaba de pasar aquí si quieren ver la devastación que puede crear un volcán de estos, lento, pero que destruye todo a su paso. Eso acaba de pasar en La Palma, en las Islas Canarias el año pasado, ¿no? Entonces, es bien interesante que Diego, bajo los lineamientos humboldtianos de la idea de los nichos ecológicos y las montañas, va a poner un volcán explotando. ¿Por qué? Porque en Michoacán y Guanajuato, que es la tierra de Diego, está lo que se le llama el Anillo de Fuego. Incluso en el Valle de Santiago, en Guanajuato, que si nadie lo conoce o alguien no lo conoce, vayan a verlo. Es ir a subirte a volcanes, y en esos volcanes, hasta mis tiempos, tenían agua arriba y habían unas lagunas de diferentes colores. Es un lugar maravilloso, es un lugar padrísimo. Está lleno de volcanes extintos, ¿no? Esa zona. Entonces, Diego, para ese entonces, pues le pone un volcán en erupción, lo termina en diciembre, a los 2 meses nace el Paricutín y es una de las grandes explosiones, de los volcanes que fueron documentados, porque ya había fotografía, porque ya había cine, porque ya había aviones, ¿no? Entonces hay artistas, Gerardo Murillo, que era amigo de Diego y que tuvo mucho que ver en el Club Bohemio de Jalisco y en la juventud de eh, el Ateneo de la Juventud en el centro de México, que eran lugares donde se reunían intelectuales y artistas de aquella época, tuvieron mucho que ver. Gerardo Murillo, doctor Atl, que tiene su marca de pinturas, se vuelve un vulcanólogo, se aloca por el Paricutín y va y lo pinta de todas las formas, y de hecho en un momento dado, en un mal paso, pisa un tramo de lava que no estaba solidificado y pierde la pierna, ¿no? Y bueno, aquí vemos cómo de febrero para abril
en la narración de David de Zavala, en el museo que está ahí en el nuevo San Juan Parangaricútiro, dice, para abril se presenta la lava y el rancho de Paricutín dice adiós a su paraíso. La lava sigue su camino a 25 metros por hora, 25 metros por hora. Ah, pues aquí estaba, ¿no? Todo lo lleva consigo, todo lo funde, todo lo penetra, todo lo hace suyo, ¿no? Es loquísimo, si algún día pueden ir al viejo San Juan, es una maravilla. Se comió absolutamente todo el pueblo y solamente quedan expuestos los dos torreones de la iglesia principal y la lava llega a 1 metro del altar principal. Entonces, es una zona de peregrinación, es un punto de peregrinación, se considera como una especie de milagro, porque destruyó todo el pueblo menos el retablo principal de la iglesia principal, ¿no? Bueno, se podía ver muy a lo lejos esta erupción. Y bueno, con eso terminamos pintores y tintoreros y vamos a ver las grisallas verticales, que me han regañado mucho por decirles grisallas verticales. Dicen los conocedores del arte que las grisallas solamente pueden ser horizontales, pero Diego hace como estos márgenes, son estos murales como laterales, porque ya nos terminamos la primera parte del muro y estos están enmarcando como una de las puertas principales de la galería de Palacio Nacional. Y entonces, en estas, Diego ya pone su manifiesto, ¿no? Y trata de poner en escrito. Yo creo ya cansado de explicarle a la gente todos estos rollos que yo les estoy contando, pero imagínense, tenía que contar todavía más. Ya cansado de eso, ya lo va a poner por escrito qué significa los murales que estamos viendo ahí. Y bueno, esos maíces no tendrían que salir todavía. Y entonces no va a salir. Bueno, sí. Entonces, uno se llama lo que el mundo le debe a México y otro es el México antiguo, ¿no? Y básicamente, digamos, como que los dos extremos es tratar como de explicar las cosas que le habían sido negadas a México y que él decía que iba a demostrar con sus murales, ¿no? Y que él conocía o que sabía que existían a través de la bibliografía que había leído y de sus piezas, ¿no? Entonces, por un lado, el principal producto que el México le debe al mundo, el mundo le debe a México, era el maíz, ¿no? El maíz es la planta cultivada que tiene más rendimiento por planta por hectárea. Eso quiere decir que si uno utiliza las mismas hectáreas para producir arroz, trigo y maíz, el maíz va a ser el que te va a producir más alimento. Entonces el maíz es una planta que podría acabar con el hambre mundial, bien trabajada, bien hecha, ¿no? Y pues todas las variedades de maíz que existen en México, ¿no? Que algunas son autóctonas de ciertas regiones, otras se dan en todos lados, pero está la producción de tipos de maíces que hay aquí en México que desde 1942, 45, en varios murales, Diego ya está estableciendo que el maíz es una aportación de México para el mundo entre los conquistadores, bueno, sobre todo con los misioneros españoles, cuando conocieron el maíz y entendieron las virtudes que tenía el maíz, no pudieron dar crédito de que los pueblos bárbaros que ellos dijeron haber encontrado lo hubieran producido, porque el maíz es una planta modificada genéticamente a lo largo de 5.000 años, de 7.000 años, que en la actualidad no se puede reproducir por sí misma, necesita la mano humana para poderse reproducir. Entonces, decían que a fuerzas del maíz tendría que haber llegado desde el viejo continente y que seguramente era de Asia y que había llegado a México. Entonces, Diego aquí se aventura a decir, no es cierto, es mexicano. Ya para ese momento hay algunas excavaciones que se han realizado en la cueva de la Perra en Tamaulipas y se están realizando excavaciones justo en este momento en el Valle de Tehuacán, en Puebla, donde Richard McNish está encontrando plantas de mazorcas de maíz arqueológico, ¿no? Y por el otro lado está el México antiguo, que está cimentado por un personaje, un Macehual,
Bueno, de este lado tenemos a un macehual agrícola, respaldado por las plantas de maíz. De este lado tenemos a un masón, ¿no? A un arquitecto. Por eso tiene el compás y la escuadra, que son los símbolos de la masonería, pero pues, masón significa constructor o arquitecto, ¿no? Entonces tiene una construcción con unos andamios y un martillo, una bolsa de herramientas, pero enfrente tiene un arbolillo. Pues ese arbolillo no es nada más y nada menos que el amacóstic, es el amate, o lo que actualmente le llamamos amate, y era el árbol con el que se producía el papel de amate, ¿no? Entonces, en 1945, Víctor von Hagen está sacando su libro, Aztecas y Mayas creado, productores de papel, y él maneja la idea de que todas las ideas grandes requieren ser capturadas en una hoja de papel para después ser transmitidas, ¿no? Entonces, una sociedad que produce papel es una sociedad que produce ideas, y una sociedad que produce ideas es una sociedad que tiene desarrollo. Entonces, es bien interesante que esas ideas que está leyendo, que son de última generación, Diego las está representando ahí, ¿no? Y entonces enlista. Y sí se vuela, y por eso de repente, por un detalle, lo tachan de que se equivocó, ¿no? Está hablando del maíz, está hablando del frijol, del tabaco, el cacao, el chocolate, el cacahuate, y de este lado empieza a hablar de la escritura, de la astronomía, de la arquitectura. Y bueno, eso de repente, para mucha gente es, ay, pues qué, o sea, ¿qué hacen? ¿Qué diferencia hacen ciertas plantas o ciertos productos, ¿no? Entonces, bueno, yo nada más les pregunto a ustedes, imagínense un mundo sin chocolate. Imagínense un mundo sin vainilla, imagínense unas pizzas sin tomate, ¿no? O una fiesta sin cacahuates, o un 5 de mayo en Estados Unidos sin guacamole, ¿no? O nuestra vida en la actualidad sin aguacate, ¿no? Entonces, Diego lo que hace es tratar como de plasmar ahí y decir, el mundo es más mexicano de lo que, o más mesoamericano de lo que todos piensan, porque para ese momento todos decían, es que vinieron a traerle civilización. Lo que está haciendo Diego es decirles, no, o sea, México también civilizó de alguna manera al mundo, ¿no? Y aquí no lo puse porque hay un mural específico de eso, pero también habla de Lule, ¿no? Entonces imagínense nada más un mundo sin Lule. Y del otro lado, en el México antiguo, pues habla de la arquitectura y de la astronomía. Piensen, vean, este esquema me encanta porque lo que te está mostrando es el movimiento que produce en el horizonte, o la variación que hay en el horizonte con la salida del sol en primavera y en invierno, y en verano y en otoño, ¿no? Entonces, lo que ocurre en los solsticios es que, perdón, no es cierto, los solsticios están aquí, es el punto central, el sol sale por el centro, y eso es en los equinoccios, y en los solsticios el sol sale en los extremos. Entonces, eso hace que el sol, eh, digamos, en los solsticios, el sol sale por el centro del horizonte y se mete en el centro del horizonte, y perdón, me estoy confundiendo horrible, en los equinoccios el sol sale por el centro, ¿no? Y sale por el centro y se mete por el centro. Y en los solsticios, el sol sale muy al sur en el de invierno y muy al norte en verano. Eso es un efecto por la inclinación de la Tierra y por el movimiento de traslación alrededor del Sol. Entonces, lo que da la apariencia de que el Sol se está moviendo, en realidad los que nos estamos moviendo somos nosotros, pero los marcadores arqueoastronómicos que existen en las ciudades antiguas prehispánicas, como aquí en la Plaza de la Estela en Xochicalco, en Morelos, lo que hacen es que en una planta, en una ciudad, estás teniendo un lugar donde te marca perfectamente el punto de salida del sol en un momento determinado del año. Este es el equinoccio de 2007 en Xochicalco. Esta es la Plaza de la Estela, pero no solamente tenemos marcadores equinocciales y solsticiales, tenemos, por ejemplo, estos marcadores del paso cenital del Sol, que es solamente, este es un gran tubo, ¿no? Una gran chimenea
que solamente cuando el sol pasa por el punto más alto del cielo, alrededor de 3 o 4 días al año, entra un rayo de luz y entra completo hasta una cueva, en el caso de Xochicalco, a un edificio, en el caso de Monte Albán, y que servían para establecer perfectamente el calendario y decir, pues para medir el tiempo, ¿no? Imagínense, nos llama mucho la atención que en el mundo prehispánico tuvieran fascinación por el paso del tiempo, pero yo de repente sí le pregunto a la gente, bueno, ¿cuántas veces ves el reloj en el día, no? Pues es lo mismo, o sea, es básico para organizar a una sociedad, ¿no? Y Diego, pues está tratando como de mostrar esto, ¿no? Ya les enseño estas fotos de Tikal en Guatemala y de Chichén Itzá en Yucatán. Pero bueno, esto sería el tema de otra plática. Diego lo está mencionando en la grisalla vertical, ¿no? Está hablando de los pigmentos, está hablando de los diferentes grupos humanos. Me voy a empezar a tener que ir un poquitito más rápido porque creo que me alenté y además como empezamos muy tarde, ¿cómo andan de energía, dudas, sugerencias? ¿Sienten que me estoy alargando mucho? Porque todavía me falta un mural y además es el mural más grande. Yo voy chido, yo voy bien. ¿Sí? Bien, entonces. Sí, fascinado. Bueno, pues la idea un poco de estas grisallas, es decir, todos esos, la china que encuentras en Oaxaca, el huirraritari que hay en Jalisco y que lo ves caminando de un lado a otro, los huastecos, los amuzgos de Cuanijicuilapa en Guerrero, los tarahumaras, los coras de Nayarit, matlatzincas, mayas, tzotziles, etzales, en fin, ¿no? Nahuas. Todos esos indígenas que vemos en algún momento alcanzaron sociedades con avances muy grandes, con logros muy grandes y que se vieron interrumpidos y que ahorita, bueno, pues los vemos con un atraso fuerte, pero ellos son responsables de todo esto, ¿no? Entonces, ese es como el manifiesto que está poniendo Diego con las grisallas y está diciendo, esta herencia que tenemos en México, pues también es de ellos, ¿no? O sea, se les privó de alguna manera, no quiero decir, o sea, es un tema ahorita muy álgido en México por todo lo que ha ido pasando, por declaraciones de políticos y cosas, pero a final de cuentas, el descubrir eso, eh, tanto en ese momento como ahorita, descubrir los alcances que llegaron a tener en cierto momento de la civilización, estos grupos que siguen existiendo en México, no salieron de la nada, no se crearon en la colonia, algunos tienen 4,000 años de existir, 5,000 años de existir, con sus raíces bien cimentadas, pero que tienen un momento en que son completamente tapados, y eso lo vamos a ver más adelante. Pues Diego está diciendo, bueno, esta es la herencia del México antiguo que ahora la tiene todo el mundo y que se nos olvidó de dónde salió, ¿no? Y entonces, ahí es donde viene este gran brinco, porque Diego va a hacer, yo creo que la obra maestra de los murales de Palacio Nacional, que es el Mercado de Tlatelolco, que por ser un mural enorme, mide casi, creo que 12 metros de largo por 4,5 de alto, tiene cientos de personajes y cientos de referencias de todos tipos, ¿no? O sea, desde el horizonte, hasta los diferentes personajes que vemos en las diferentes capas, hasta lo que ocurre en las grisallas, pero justamente lo que va a mostrar es esta multiculturalidad que en algún momento convergió en el mercado de Tlatelolco, que maravilló a todos los cronistas que hablaron de la cantidad de miles de productos que se juntaban ahí, que además debe haber sido alucinante, o sea, debe haber sido como estar en otro planeta, porque no sé si les pasa cuando van a otro país o a algún lugar remoto de la República Mexicana y de repente entran al mercado y se empiezan a encontrar con frutas que nunca habían visto en su vida, ¿no? Y a cierta edad, yo ya a mis edades, encontrarme algo con lo que nunca había visto en mi vida, y ver a la gente además con una naturalidad tremenda comiéndoselo y probándolo, de repente como que dices, qué extraño, ¿no? O sea, digo, no porque esté cerrado a decir que las cosas que no conoces no existan, sino que de repente ya estás muy acostumbrado a que pocas veces ves algo que no conoces
o que no habías visto, ¿no? Entonces, imagínense estos cuates, los españoles que llegan a una ciudad que era del doble, el triple tamaño que las ciudades más grandes que ellos conocían, ¿no? Que además estaba en medio de un lago y que de repente en un mercado podían haber encontrado, no sé, 10, 15 mil productos diferentes y que de esos 10, 15 mil productos, 9.500 nunca los habían visto en su vida, ¿no? Entonces, debe haber sido alucinante y es alucinante cuando uno ve el mural y lo ve a detalle, o sea, está lleno de una cantidad de referencias loquísimas. Nuevamente, uno de los detalles que llama mucho la atención y que crea mucha controversia entre los detractores de Diego, pues es que la figura principal, digamos, del mural, por un lado es el Tlatoani, Moctezuma, y por el otro lado es la Aguanime o la prostituta, ¿no? Y pero vamos a ver cómo todo gira alrededor de ellos dos, ¿no? Y es muy interesante, hay personajes que están separados en el tiempo por mucho tiempo, esos son grandes errores que tiene el mural, en su momento no se sabían, pero por ejemplo, o sea, hay aquí una persona de Tlatilco, del Naucalpan, Estado de México, del 1400 antes de Cristo, aquí están un acérrimo rival de los mexica, que es un purépecha, que rara, o sea, sería muy raro encontrar un purépecha vestido de purépecha dentro del mercado de Tlatelolco, un chichimeca vestido con pieles, y los dos están comerciando. Hay, en fin, están los que producen petates, los cargadores, las que venden flores, ¿no? Los ceramistas, y bueno, en el horizonte está la gran ciudad de México, Tenochtitlan, y allende la ciudad está la cordillera de el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl y la Sierra de Guadalupe, el volcán de Xico, en fin, toda el horizonte de México. Entonces está poniendo el mercado de Tlatelolco en su lugar, recreando toda la ciudad con su orografía, ¿no? Entonces, vamos a ver, que el mural tiene unos detalles impresionantes. Estamos hablando de 1945, faltarían 39 años para que descubrieran el Templo Mayor de Tenochtitlan. Eso quiere decir que eh, está adelantándose 39 años en el tiempo a que siquiera descubrieran México Tenochtitlan, ¿no? Y bueno, vemos esta gran variedad de personajes. Otro detalle interesantísimo es que no existe para ese tiempo una maqueta de México Tenochtitlan, no existe un modelo, y Diego lo está creando a partir de las descripciones del Códice Florentino, de la Historia General de las Cosas, de Fray Diego Durán, de los diferentes cronistas, y claro, le está poniendo su escurrimiento de sangre al Templo Mayor, está poniendo el Templo de Hécatl, por aquí está perdón, acá está el Palacio de Moctezuma, en fin, el zoológico. Es una cosa padrísima. Este que estamos viendo aquí es de 1983, 84, ya tiene algunas variaciones, ya ahorita incluso ya cambió. No es cierto, perdón, este es de 1999, es de la reestructuración de la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología de 1999, ¿no? Veamos ¿cómo se llama? La similitud que hay. Diego está utilizando como fuentes el mapa de Nuremberg, que les hablaba que es el esquema que dibuja Cortés para mandárselo a Carlos V, pero bueno, en el mapa de Nuremberg está poniendo 5 o 6 estructuras nada más de las 32 más unos que están enlistadas en las crónicas. Vemos que están los dibujos de Iztlizochitl, en los primeros memoriales de Sahagún, incluso en el Códice Florentino. Pues bueno, siempre se hacía un énfasis en el Templo Mayor, en su doble escalinata, sus 2 templos arriba, en la sangre que escurría de los sacrificados, los dioses que estaban a los lados, pero en sí no existía una representación clara, ¿no? Teodor de Brie,
grabadores del norte de Europa del siglo XVII, pues trata de hacer más realista el mapa de Nuremberg para tratar de hacer la isla de México, Tenochtitlan, pero pues inevitablemente él nunca había venido aquí, no tenía unas fuentes claras, pues está poniendo estos techos de 2 aguas que crean una ciudad feudal completamente, ¿no? Muy al estilo europeo, tiene un templo mayor, tiene otras 2 iglesias y en el centro tiene la figura de una gran escultura, ¿no? Que podría haber sido como la Coatlicue. Entonces, pues lo primero que hace Diego es decir, bueno, ¿qué falta aquí? Pues la orografía, ¿no? Entonces agarra la obra de su maestro, José María Velasco, el paisajista mexicano por excelencia, ¿no? Vemos cómo está toda la orografía de los volcanes, está Iztapalapa, está Chico, está las elevaciones que tenemos en el suroriente de la ciudad, el Popol, Iztaccíhuatl, nevados, ¿no? Esto me parece que está visto, es el Valle de México visto desde Tacubaya o desde Molino del Rey, es decir, ahí por el Papalote, por Observatorio y esas zonas, o bien por ahí por donde están las águilas, poquito San Jerónimo, por esa zona, ¿no? Y y vemos cómo Diego pues está utilizando de fuentes a José María Velasco, ¿no? Su maestro. ¿Qué más? Vemos al personaje, vean la escultura, probablemente de la Coatlicue, probablemente de otro monumental que sí está narrada desde el mapa de Nuremberg. Bueno, Diego sí lo va a poner. Ese ya no aparece en la maqueta moderna. Y vemos que posterior a Diego, ya, por ejemplo, alguien que podría haber hecho una mejor recreación de México Tenochtitlan, pues ya es Covarrubias, pero esto es para el 63, 64 que se está creando la sala mexica del Museo Nacional. Las recreaciones actuales, no pelen esto de Olmeca, se me fue ahí copiarlo. Pero vean, por ejemplo, en estas recreaciones que hacen los estudios de arquitectura actuales, de repente yo les escribo porque soy bien metiche y les digo que, o sea, son fantásticas, es una maravilla, les digo, y sería todavía más increíble si le incorporaras los volcanes, ¿no? O sea, porque ya lo pondrías en donde está, o sea, hacer una recreación real de cómo era, ¿no? O sea, yo siento que dicen, metiche, ¿qué le importa? ¿A quién le importan los volcanes? Lo que le importa es la ciudad. Bueno, pues es clave y después de leer a Humboldt y todo eso, pues es algo importantísimo, ¿no? Las recreaciones de la National Geographic, que aunque son muy buenas, la verdad es que sí hay que decir que es muy buena, como que además te mete dentro de la ciudad, tiene algunos personajes, no lo suficientes. Todo esto ya va a surgir a partir de la recreación de Diego Rivera. Y los mercados son buenísimos, como la gente está regateando y les está ofreciendo los productos y está quien lo está viendo y el que le está analizando si la pipa está buena. Ahí pues hay unas vasijas teotihuacanas conviviendo con matlatzincas y con mexicas. Bueno, esos son detalles, ¿no? Pecata minutas, las ollas Tlaloc. Aquí está el sahumador que les decía, vean, es este instrumento que tiene un mango y que tiene una cazuela con calas, le ponían las brasas, le ponían el copal y al moverlo el aire avivaba las brasas y podías lanzar grandes humaredas de humo, ¿no? Unos detalles interesantísimos del sistema de cambio del México antiguo. Normalmente la gente dice, no, es que el cacao se utilizaba como moneda de cambio, que era la moneda, ¿no? Entonces imagínate a toda la gente cargando cacao, pues no, o sea, el cacao era carísimo. Entonces era unidad de cambio porque lo que decían es, a ver, un grano de cacao compra tantos costales de sal, ¿no? Y un grano de cacao compra tantas tortillas. Entonces, con una especie de regla de 3, tú decías, bueno, pues si cuesta tantos granos de cacao y esto cuesta tantas tortillas, entre y ¿cuánto puedo hacer el cambio? Y entonces habían unos jueces en el mercado de Tlatelolco que cuando había alguna controversia o la matemática no salía, entonces tenía que intervenir él, que era una persona
muy avanzada en el tema de matemáticas, pero aquí estamos viendo cómo la anciana le está dándole sal y ella está sacando unas tortillas de su tortillero y se lo está llevando. Entonces, el tequio o el cambio, el intercambio en el tianguis, en el tianquistli, que significa el lugar donde se reúnen todas las cosas o se reúnen las cosas, está ocurriendo, ¿no? Aquí sí ya vemos a una mujer que le está cambiando ¿cómo se llama? Una canasta de frijoles a otro personaje por 3 granos de cacao, tiene ahí además maíz, tiene otros granos. Entonces, es una escena de mercado o sea, tan contemporánea, ¿no? Es tan contemporánea esa escena, es tan humana, pero él la lleva a ese momento, haciendo uso de los peinados antiguos, de los collares que él coleccionaba, de los vestidos que podía ver en los códices. Entonces realmente nos transporta a la época, ¿no? Entonces aquí es donde ya empezamos a ver que toda esa colección que hizo, todo ese saqueo terrible que hubo de las zonas arqueológicas de nuestro país, que crearon sus colecciones, van a de alguna manera a empezar a dar frutos, ¿no? Porque la interpretación que se está creando de ellas es muy realista y sí nos lleva y sí nos traslada a ese momento, ¿no? Detalles interesantísimos, cuando en 1942 Matthew Stirling está excavando en Veracruz, en busca de los olmecas, encuentra la cultura de Remojadas, que es una cultura muy antigua, debe ser más o menos como del 200 al 600 después de Cristo, y se encuentran un perrito, ¿no? Viene de Veracruz, es del 200 al 400 después de Cristo. Está esta muñeca que debe ser más o menos del año 0 al año 650 después de Cristo, es teotihuacana, y las está cargando la vendedora de alcatraces, que está de espaldas, ¿no? Entonces, cuando esa pieza ahorita está en el Museo Nacional, la encontraron en 1942, 1943, pero cuando encontraron esa pieza, en la National Geographic sale un artículo que dice, eh, 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 este hallazgo puede cambiar la historia de la ingeniería o las nociones que teníamos de ingeniería, de las habilidades de ingeniería en el México antiguo, ¿no? O en el México temprano, ¿no? En la América temprana. Entonces empieza a ver con estas piezas que tienen un eje para ponerle llantitas, empieza a ver ahí una discusión sobre si se había descubierto o no la rueda y por qué no había tenido una función práctica, ¿no? Y entonces, Diego, de esa manera súper subversiva que tienen los genios, se la pone como juguete a la niña y bueno, eso enloqueció a los antropólogos y arqueólogos de la época, ¿no? Debe haber sido una maravilla. Y en fin, son unas escenas, todas estas escenas que les decía de las vasijas cerámicas, de los personajes cargando, pues todo eso, por ejemplo, el médico, ¿no? Revisando al niño y al lado la hierbera, la mujer que está vendiendo hierbas, todo eso inspirado en los herbarios del México antiguo. Aquí está el Libellus de Medicinal y Bucindorum Herbis, o el libro de las plantas y de las medicinas, que hicieron Martín de la Cruz y Juan Badiano. Pues ya son herbarios que tienen conocimientos de las plantas bien interesantes, ¿no? O sea, viene el suelo, el tipo de suelo, el tipo de planta que se da, la hoja que da, y en algunas ocasiones vienen los frutos, el tipo de frutos que daban, o incluso hasta ciertos insectos que estaban asociados a las plantas, ¿no? Aquí vemos esta planta que tiene sus gusanos, el huachocotl, ¿no? Aquí tenemos la pocacahuat, que es la planta del cacao, ¿no? Entonces, todo eso él lo está sacando o está interpretando a esos personajes. Aquí se me intercalaron porque la idea era ver a los teomamas o a los tamemes, perdón, a los cargadores, y ver las vajillas cerámicas que él pues se las imaginaba dentro de su colección, a una vajilla cerámica teotihuacana o a un tameme, que era uno de los gremios o de los trabajos más comunes que existían en el México antiguo, ¿no? Entonces vamos a ver que todos esos productos que están ahí alrededor del mercado,
entre los personajes más importantes, o sea, hay un Cuauhtécac, un Tlacoxcalcat, perdón, es un general militar mexica que le está ofreciendo el brazo de un cautivo, que era una cosa que no se podía incluso vender, no se podía comerciar con ella, se había que ganárselo después de tener 4 cautivos en una batalla. En una misma batalla está un sacerdote de la diosa del agua que le está ofreciendo una figura de la diosa del agua hecha de jade. Está un viejo que está llevando a su niño para que aprenda a ser hombre y le está entregando una flauta que está hecha con un fémur humano. Está un viejo que está llevando también a su nieto para que se vuelva hombre y le está ofreciendo un corazón de piedra verde. Y sin embargo, ella, que es la Guanime, que es descrita en el Códice Florentino como una mujer que estaba bañada, estaba muy fresca o tenía, utilizaba fragancias aromáticas, que llevaba flores en la mano, que la estaba oliendo, que llevaba diseños en las piernas para llamar la atención y que masticaba cicli, que no es chicle. Nosotros decimos al chicle por el cicli, que era, el cicli en realidad era una resina que es más parecido como a un caramelo que te refrescaba la boca y que se iba mascando. Eso es lo que se mascaba en el centro de México, pero después a la goma de mascar, que es del sureste de México y que también es originario de Mesoamérica, le empiezan a decir chicle por eso, pero el nombre chicle no es maya, el nombre chicle viene de cicli, que es náhuatl y que es algo que se mordía. Bueno, por eso tiene pintados los dientes de color rojo. Y es bien interesante porque dice aquí, cuando escriben a las aguanime, que son esta profesión tan antigua, dice, son andorras y placeras, o sea, que andan andando y andan en las plazas, se ríe a carcajadas, que dice, es andorra y andariega, callejera y placera, ándase paseando, visitando, riendo a carcajadas, eh, y así es como nos la muestran en el Códice Florentino. Aquí está en más grande. Vean cómo la tiene representada como con agua en la parte de abajo, con las flores. Entonces Diego está retomando a esta persona, pero a esta mujer la está... y ahí tenía yo el texto, se me fue. Ya se me está... Pero bueno, aquí viene toda la descripción, viene la descripción en español, ahí habla del cicli, que para eso lo hacía para mancharle los dientes, que era callejera, placera, andoriega, en fin. Pero esta mujer que está con el Tlacoxcalcat, Tlacoxcalcat lo estamos sacando del Códice Mendocino, vean cómo tiene la misma capa, tiene el Guapiloni, y en el Códice Mendoza dice qué se requiere para poder llegar a ser un Tlacoxcalcat. No es cierto, es un Tecintecat, Tocintecat, es un Tocintecat, se me cuatrapeó ahí. Pero bueno, es este personaje, está en el Códice Mendoza, está aquí narrado y aquí te narra, es uno de los que está más explicado en la página, te explica que tiene que tener 4 cautivos, y en otra parte de la historia general de las cosas se menciona que a los que llegan a capturar 4 cautivos se les comparte parte del botín, que es en este caso los restos mortales de ese personaje, ¿no? Entonces vemos cómo esta mujer que está recibiendo a cambio de lo que ella ofrece, se le están ofreciendo los productos más caros de todo de todo el mercado de Tlatelolco, es en realidad la que conoce al Tlatoani, es la única que realmente conoce al Tlatoani, que está siendo cargado en un palanquín por 4 personajes. Bueno, aquí nada más alcanzan a ver 2, pero tendrían que haber 2 a los lados para que no toque el piso de toda la gente, pero vean cómo nadie lo voltea a ver a la cara, nadie está estableciendo contacto visual con él. La única que le está haciendo un contacto visual es ella, ¿no? Entonces, de alguna manera, Diego dice de alguna forma que el gobierno y esta vieja oficio están muy conectados, pero también está hablando de que esta mujer a través realmente ella no ha logrado aceptar a ninguno de estos y sin embargo ya está conectada con el Tlatoani, ¿no? Este,
Esta escena también es un error cronológico. Él lo está sacando un palanquín de su colección, pero es de las tumbas de Tiro, que es más o menos del 600 antes de Cristo al 600 después de Cristo, que no aquí moví mucho la cronología, pero es más o menos como del año 200 antes de Cristo al 600 después de Cristo, y pero debe haber sido muy parecido. Lleva un mosqueador en la mano, un abanico, como los que nos muestra el Códice Mendoza, que es el propio de los gobernantes, y vemos que la pose en la que está colocada está en la escena en donde están representando un tecpan o un palacio de gobierno en el mismo Códice Mendoza, ¿no? Y bueno, voy a cortarle ahí en el mural del mercado de Tlatelolco para en la tercera clase terminar el resto de los murales, y vamos a dar el tiempo que perdimos, que empezamos tarde, para la parte de preguntas y de comentarios. No sé si alguien quiera comentar algo, quieran preguntar algo, cómo andan. ¿Qué onda? Oye, a mí, Hola, ¿sabes José qué? Pablo. Me encanta esta cuestión. Yo no había cachado eso, pero el Diego Rivera, como que pensé que esos eran sus murales como menos marxistas, pero es Ajá, un marxismo como ya entendido, como lejos del partido y más hacia el estudio del materialismo histórico, porque exacto. sí es un reflejo total así de los modos de producción, ¿no? Y de verdad me parece increíble cómo puede retratar como las particularidades de la casa o de las actividades de producción que se realizaban en cada lugar, ¿no? Sí, Y poder retratar eso, ¿no? Como lo particular de cada modo de producción que era diferente, o sea, si hubiera sido indio o yo qué sé, chino, pues sus murales hubieran tenido otros modos de producción, ¿no? Pero ya el mercado, que a mí también me parece el más rico de ahí, es muy interesante que desde la perspectiva marxista y el materialismo histórico, como es ahí donde está la riqueza, ¿no? Como en la mercancía o un producto que se lleva a mercar, ¿no? Y me parece así increíble que justo, o sea, como que de cierta forma un mercado es un mercado en todos lados, como que bueno, está genial, fue como dar un tour, sería, o sea, es cada parte que revisaste y como cada modo de producción que tiene cada cultura, ¿no? Y seguramente pues pasa muy inadvertido por la gente, ¿no? O sea, muchas de las cosas de estos murales, pero ya que llegas al mercado, como que también todo el mundo dice como, ah, mira, como que esto sí lo entiendo, ¿no? Como que esto sí sé qué es lo que está pasando. claro. Y me parece así como una mente, pues sí, como muy apegada al materialismo histórico, ¿no? Y pensar que pues al final así se construye la historia, ¿no? Con la organización de las fuerzas productivas y los trabajadores y todo ese rollo, ¿no? Entonces, los detalles, por ejemplo, de la tumba 7 de Montalbán, yo no tenía idea, pero digo, son esos detalles que pasan muy desapercibidos, pero es increíble como la recolección que hace, ¿no? Del marxismo, desde la perspectiva marxista. Y por otro lado, también haber pensado lo del tiempo, de cómo los acomoda el tiempo y su acomodo de tiempos, como en el de la epopeya y en el de que tiene del sueño de la Alameda, me parece que también el tiempo lo maneja rarísimo. O sea, como que, sobre todo en la primera parte que va avanzando, avanza de izquierda a derecha y justo cuando llega como al conflicto liberales conservadores y sale el porfiriato, se regresa otra vez a la izquierda a la época de la conquista, ¿no? Como si, o sea, ahí como si históricamente él estuviera acomodando como paralelos, ¿no? Entonces, como épocas de explotación bárbara, la colonia y el porfiriato, ¿no? Entonces también como digo, sociológicamente, más allá del marxismo, también tenía una capacidad de ver ahí cosas muy particulares, ¿no? Estuvo genial, la verdad sí fue como un super mega tour increíble, la neta, bien chido. Chido, qué bueno que te gustó, José Pablo. Sí, Sí. sí, a mí me encanta el tema, porque te digo, un detalle que se me olvidó comentarles es que, miren, existe ahorita, al mismo tiempo que existe la noción de que los indígenas
no tenían como, como capacidades, ¿no? Pues imagínense un México bien extraño que está exaltando por un lado a los mayas que veían a los astros y que escribían sus estelas y construían pirámides, lo mismo en Teotihuacán, lo mismo en Monte Albán, Xochicalco, Tajín, ¿no? Y al mismo tiempo como diciendo, híjole, pero estos indios, el que está en el semáforo, el que está en la calle, el que está, bueno, el actual, ¿no? Como diciendo, bueno, es que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, el mismo Justo Sierra O'Reilly, que es como el precursor, digamos, como del Vasconcelos, de alguna manera con el rollo de la raza cósmica y estas cosas, es un precursor de todo de la Secretaría de Educación Pública, del proyecto nacionalista mexicano. Justo Sierra O'Reilly en uno de sus libros dice que de ninguna manera los mayas actuales podrían haber sido capaces de crear esas pirámides, que tendría que haber sido alguien más, ¿no? Y de ahí viene este rollo un poquito antes, ¿no? No es exactamente de ahí, pero eso alimenta toda la literatura y las nociones que han derivado en la actualidad en el rollo de los alienígenas ancestrales, ¿no? El rollo de que o sea, no hay forma de que estas personas hubieran hecho todo esto en el pasado y que más bien los alienígenas llegaron, se las hicieron y se fueron, ¿no? Entonces, entonces, Diego ya está luchando contra estas nociones porque evidentemente pues había mucho prejuicio, ¿no? Alrededor pues sí, de la raza cósmica mexicana, de la raza mexicana, mesoamericana, prehispánica y de la actual, ¿no? Entonces, entonces sus murales, además de encontrar este marxismo histórico, de mostrar eso, también está mostrando las dialécticas pues, de las clases sociales pues, de todo lo que se está produciendo y cómo todo eso tiene un reflejo en la actualidad que es innegable, que viene desde tiempos ancestrales y que no ha dejado de usarse. Lo que pasa es que lo que es oriunda y netamente mexicano, pues también lo pierdes de vista de repente y de repente ni te das cuenta de qué tanto es lo que es muy mexicano de lo que es extranjero, porque también piensen que durante 300 años la Ciudad de México era la zona de paso obligada entre Asia y Europa, ¿no? Entonces, pasaba tanto europeo por aquí y tanto asiático que también empezó a llenarse de otros productos que no son mexicanos y ya ni sabemos de dónde vienen las cosas. Diego lo que hace es vamos a enlistar todas las cosas que son oriundas de aquí y que de aquí salieron para todos lados. En fin, tiene 20,000 mensajes, y bueno, no sé quién más quiera comentar algo. Anímense a echarse algún comentario o algo. Bueno, si no hay más, damos por terminada la clase y nos vemos el miércoles de la semana que entra. En el link que queda en el chat. Que queda en el chat. A ver, ¿vas a hablar, Lori? A ver, ¿vas a hablar, Lori? Es que se está creando como un eco. Bueno, voy a silenciar. Ok. Entonces, pero si alguien quiere hablar, adelante, ¿eh? Les decía que en el link que les mandé, si le vuelven a dar y se meten a mensajes, ahí va a estar la grabación, ahí van a encontrar las grabaciones. Si alguien quiere la grabación por YouTube, porque se les hace más fácil y todo, díganme y les mando el link de YouTube, ¿sale? Y cualquier cosa, pues, por las vías por las que nos hemos estado comunicando, por correo, por chat, por WhatsApp, por lo que sea, pueden mandarme cualquier comentario, hacerme cualquier pregunta, lo que necesiten. Esta fue la segunda clase de Diego Rivera, saqueador o protector del patrimonio en Aula del Pasado. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado y nos vemos la semana que entra. Gracias a todos. Gracias, Roberto. Pablo.
Hasta luego, buenas noches, Roberto. Gracias. Hasta luego, buenas noches, Roberto. Bye, Gracias. Luca. Bye, Coca. Bye, Bye, Luca. Lore. Bye, Coca. Bye, Lore. ¿Cómo están?